Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase. En esta clase vamos a ver cómo trabajar con una consulta, por ejemplo, de varias bases de datos o de varias fuentes de datos como tal. Aquí vamos a ver solamente dos fuentes de datos, pero pues se hacen una idea de cómo se mezclaría con otros motores. Por ejemplo, los que ya aprendimos a conectar en las primeras clases de este curso. Entonces, tenemos, por ejemplo, que ya tenemos acá el ejemplo de la clase anterior donde cargamos los datos de los empleados. Yo preparé previamente un archivo, como les expliqué, lo hice como les expliqué en la clase anterior. Preparé un archivo de los salarios de esos empleados. Aquí hice una copia en caso de que tenga algún problema. Entonces, aquí hice, tengo estos datos. Estos datos corresponden a al histórico de los salarios de de esos empleados. Pero como pueden ver, esta fuente de datos de acá es la que ya vimos en la clase anterior, que sería la base de datos de Firebird, ¿ok? Entonces aquí tenemos la base de datos de Firebird, esta sería nuestra fuente de datos. Mientras que la fuente de datos de el otro query, digamos, donde con la que vamos a cruzar esa información, va a ser un archivo plano. No nos vamos a conectar a la base de datos, sino que vamos a traer esa información de un archivo plano y a su vez vamos a cruzar esa información y la vamos a mostrar acá de alguna manera en, en nuestra grid o vamos a hacer algún tipo de validación. Entonces de eso se trata esta clase y bueno, manos a la obra. Ya sabemos que estamos cargando aquí estos datos y vamos a cargar los datos que están en el archivo plano. Vamos a colocarle aquí un nombre diferente. Vamos a colocarle mem salario, por ejemplo. Y listo. Eh, por acá vamos a colocarle los, eh, los tipos de datos. Entonces, a ver, vamos a darle aquí a abrir, perdón. Listo. Ahora sí. Entonces, mem salario punto load from file, igual como hicimos en la clase anterior, pero ahora con este nuevo archivo. Vamos a cargarlo directamente desde, eh, desde el archivo plano, ¿ok? Y aquí le especificamos que no tiene que ser siempre JSON, ¿no? Siempre puede ser cualquiera de estos tipos, XML, binario, de hecho el binario es muy rápido, o el JSON. Entonces, bueno, a mí me gusta este JSON para poder mostrarle a ustedes acá cómo están creados los datos. Bueno, entonces aquí hacemos el close, el open, close, open de ese dataset para que se carguen los datos. Entonces, bueno, por ahora internamente se creó. Entonces dice que no puedo cargarlo. Entonces, bueno, ahora sí, close. Y ahí sí nos cargó. Lo que pasa es que no puedo cargar un archivo cuando el dataset está abierto. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la forma de cargar esos archivos aquí en el dataset. Ya lo habíamos visto en la clase anterior. Ahora vamos a ver, coloquemos un momento este data source aquí con la grid para que veamos los campos que tiene ese dataset. Ese dataset tiene el campo EBNO y es como el histórico de los salarios que se le han entregado a cada uno de estos empleados o la actualización de esos salarios, por ejemplo, es como el log, ¿no? ¿Qué salario tenía antes y luego qué salario tiene nuevo?
y el porcentaje de ese salario. Entonces, de ese incremento, perdón, o ese cambio. Esos son los datos que tiene este ejercicio. Ahora, como pueden ver, pues ya tenemos eso acá cargado. Pero, ¿cómo hacemos para hacer un query entre los datos que vienen de la base de datos y los datos que vienen en el archivo? Eso no es, digamos, algo que podamos cruzar, por ejemplo, normalmente, porque pues todos los datos están en diferentes tablas. Supongamos que nos interesa este dato, pero queremos traer aquí a un lado el nombre de ese empleado. Como pueden ver, esta tabla no tiene el nombre del empleado, pero esta otra tabla de aquí sí lo tiene, que sería full name. Entonces, ¿cómo hacer ese cruce si son de eh, fuentes muy diferentes? Entonces, para eso existe el componente local SQL. Entonces, bajamos un componente local SQL, pero tenemos que bajar otro conexión. Entonces, fd connection, tenemos que colocar aquí un fd connection. Y a este fd connection debemos, coloquémosle el nombre, db local, por ejemplo. Y a este debemos colocarlo con un driver como si fuera SQLite. Entonces aquí elegimos un SQLite porque él internamente trabaja con ese motor. Aquí hacemos un test, él simplemente con hacer esto ya funciona. No necesitamos decirle exactamente qué base de datos es, ni mucho menos. Con dejarle todo esto vacío, él crea esa base de datos en tiempo, en memoria, en tiempo de ejecución. Entonces le damos OK y a este componente fd local que bajamos, fd local SQL, le decimos cuál es la conexión de nuestra base de datos local. Entonces tenemos que decirle aquí que no es la de Firebird, sino la de db local. Y debemos colocarlo aquí activo. Ahora, lo que queremos hacer es un query de estos dos datos o de estos dos datasets en memoria. Entonces, bajamos un query que nos ayude, que nos permita hacer ese query de estos dos datasets en memoria. Entonces tenemos que decirle a este query, bueno, coloquémosle un nombre también cualquiera, coloquémosle aquí Q, local, Q local, sí, puede ser, Q local, y fd local SQL. Entonces, ¿cuál es el query que nos va a hacer esto? Va a ser este. Y debemos apuntarlo, el connection, debemos apuntarlo al db local, que sería este. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería el SQL si no existe esa base de datos? No existe, no puedo decirle select asterisco, ¿qué es esto? No puedo decirle. Entonces, tenemos que crear esa base de datos de memoria. Eso lo hacemos en el fd local. Aquí en dataset le decimos cuáles van a ser las tablas de esa base de datos. Entonces, agregamos una y esas tablas están compuestas por datasets. Entonces, en este caso es main datos, al cual le vamos a llamar datos simplemente, o employee más bien. Y vamos a decirle a la otra, al otro dataset, que sería main salario, que el nombre sería salario. Listo, entonces esta base de datos en memoria RAM interna se llama employee y salario. Tiene dos tablas, employee y salario. Eso es todo. Entonces, ok, listo. Asegurémonos de que esté el active en true y que este query pues nos haga eh, la ejecución. Entonces, ¿cómo sería? Tendríamos que decirle, vamos a ver los nombres de los campos en este momento, no, que emp no sea igual al campo emp no de la tabla employee, que acuérdense que en datos le llamamos employee.
y que queremos full name. Entonces, bueno, queremos todo lo de men salario más el full name. Entonces, aquí en este query podemos decirle que select eh, salario punto asterisco y que de men datos, que es employee, queremos full name from ¿de dónde? Pues de salario y de employee. Veamos cómo funciona esto. Ah, ok. Pues aquí no nos funciona porque está, o sea, en tiempo de diseño no nos funciona porque están cerrados estos datasets. Recuerden que esto es un archivo, ¿no? Entonces le damos OK. Y este data source, como es el que queremos ver acá, entonces lo pasamos a que sea del Q local. ¿Ok? El Q local, bueno, nos falta aquí hacerle el where salario S, pongámosle aquí unos alias. Esto es igual que, funcionaría igualito que una base de datos normal, y siendo que son una base de datos compuesta por datasets en memoria realmente. Entonces, emp no sea igual a e.emp no. Entonces le doy OK y veamos qué sucede en tiempo de ejecución. Sale este error. Este error es muy sencillo. Lo que sucede es que desde el tiempo de diseño, o sea, démosle aquí, OK. Tiempo de diseño nosotros le dimos aquí Active True. Pero resulta que si lo dejamos así en Active True desde el principio, va a suceder que algunos datasets, como es el caso del men salario, pues todavía no tiene los datos cargados en memoria. A diferencia de pronto de este otro, porque mm, este los puede traer está conectado desde la base de datos directamente. En cambio este está conectado es a un archivo, entonces ahí viene la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dejar este active en false y cuando vamos a abrir acá, entonces, luego de cargar, aquí en este caso, luego de cargar el archivo, ahí sí podemos hacer el fd local punto active, lo ponemos en true y listo. Y luego sí cargamos el query o ejecutamos este query, que es el que hicimos hace un rato. Entonces fd local, perdón, qlocal punto close, que este es el que se encarga de hacer el cruce entre las dos bases de datos. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Vamos aquí a abrir y vemos cómo este query trajo lo mismo de salario, pero aquí también me trajo el full name de, eh, de la otra base de datos. Entonces, ahí crucé información tanto de la base de datos de Firebird como de un archivo plano. Y puedo hacer lo mismo, digamos, con una conexión de Oracle, otra de Informix, por ejemplo, bueno, de un archivo plano separado por comas, en fin. Entonces, a todos esos archivos puedo hacerle el cruce de información con un select utilizando el fd local. Y bueno, esta es la forma de trabajar con este componente que se llama fd local de FireDAC, que es bastante poderoso. Lo podemos utilizar para muchísimas cosas que se nos ocurran o que necesitemos. Espero les haya gustado esta clase y nos vemos en el próximo curso. Hasta luego.